Esto es Conversaciones que Nutren, una iniciativa de Persan Pharma. Nutrición, ciencia y personas. Un espacio para conversar con expertos y descubrir los avances en salud y nutrición clínica. Dale play al conocimiento. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones que Nutren, el podcast que une nutrición, ciencia y personas. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora María Ballesteros. Ella es jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Complejo Asistencial Universitario de León y además es subdirectora científica del Instituto de Investigación Biosanitaria de León. Además, es vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la directora de la iniciativa Malnutrition Awareness Week en el ámbito de la ESPE. Esto refleja su firme compromiso con la visibilización y el abordaje de la desnutrición relacionada con la enfermedad. Su trayectoria, como ya habrán podido ver, combina liderazgo clínico, investigación y responsabilidad institucional, siendo una de las voces más relevantes en el ámbito de la endocrinología y la nutrición en nuestro país. Bienvenida, doctora Ballesteros. Encantada de poder tenerla con nosotros en este capítulo. Pues muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de los temas, yo creo que de los que poco se habla, ¿no? Porque es un tema que no se habla mucho, pero que es fundamental cuando hablamos de nutrición y sobre todo cuando hablamos de soporte médico nutricional, y realmente es caro nutrir a los pacientes, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso y además tú tienes mucha experiencia también en hacer esos estudios de valoración y vamos a ver un poco cómo nos podemos comunicar con nuestros gestores. Bueno, para empezar, cuando hablamos de coste-efectividad y cuando hablamos realmente de estudios de costes, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué estamos hablando realmente? Bueno, pues lo primero es darte la razón en el que este es un tema que puede echar un poco para atrás y puede parecer difícil, ¿no? Pero sí, que sí que tenemos que tener un poco la conciencia de que los recursos de la sanidad son limitados y por tanto tenemos que aprovecharlos bien. Y ahí hay un concepto económico que a mí me gusta mucho, que es el coste oportunidad, ¿no? Que lo que gastamos en algo no lo podemos gastar en otra cosa. Justo. Y por tanto tenemos que ser eficientes con el trabajo que hacemos y con lo que les ofrecemos a nuestros pacientes, porque si no, no vamos a tener para otra cosa. No porque haya un sueldo infinito para el sistema sanitario, claro, y que podamos hacer cualquier cosa, sino porque vamos a quitarle oportunidades para otras cosas, ¿no? Y por eso es imprescindible hablar de coste-efectividad. Dicho esto, el problema es que a veces confundimos los gastos con los costes, ¿no? Esto es importante porque incluso en la economía diaria muchas veces confundimos estos términos. Evidentemente, ¿no? Las cosas pueden ser caras o baratas, depende de en qué utilizamos ese dinero. Claro. Pues eso, como un ejemplo un poco tonto, comprarse un vestido de 1.000 euros es caro, pues sí, es caro, pero si es el vestido de tu boda y eso es una cosa importante, pues a lo mejor no es tan caro, pero depende de para qué vamos a gastar las cosas. Y esa es la diferencia entre gastos y costes, ¿no? Que una cosa es, gastamos el dinero, no sabemos para qué, no es importante, y gastar a lo tonto en la familia ya es un problema, en el sistema sanitario que tiene problemas de sostenibilidad ahora mismo, pues es un problema serio. Claro. Pero depende de para qué lo gastamos, y ahí es donde entra el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? La coste-efectividad. Esos gastos, como los convertimos en costes que sirven para algo. El para algo es el que es muy variable, depende de los estudios, pero como algo tenemos que coger para que todo sea comparable, pues uno de los términos más importantes es que ese algo sea años de vida ajustados a calidad, que es un criterio fácil de entender, ¿no? Es decir, cuánto necesitamos invertir, porque no hay que pensarlo como un gasto, sino eso como una inversión, ¿no? Para conseguir un año de vida ajustado a calidad. Y eso es con lo que se hacen los estudios. Claro, al final estamos hablando de personas y estamos hablando de supervivencia, estamos hablando de comorbilidades, tenemos que tener esa medida tangible, ¿no? Para poder realmente cuantificarlo. Lo mismo, volviendo al ejemplo de antes del vestido, gastarse 1.000 euros en un ingreso hospitalario ¿es mucho o poco? Pues hombre, si los 1.000 euros los gastamos a lo tonto, pues es mucho, pero si los gastamos en evitar que el paciente se muera, es poco. Claro. O que le regalemos, porque hemos curado su enfermedad por la que le he llevado al hospital, que le regalemos a ese paciente un año de vida ajustado a calidad,
pues creo que cualquier paciente que pase por la calle, le decimos, te va a costar 1.000 euros ganarte un año de vida ajustada a calidad. ¿Lo pagas? Pues sí, ¿no? Claro. No. Entonces ahí es la diferencia entre lo que gastamos y lo que invertimos en salud. Claro, y también a nivel nosotros como clínicos vemos también la dimensión de lo que hacemos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos muy bien, sabemos que nuestras guías lo que nos dicen, por qué lo tenemos que hacer, la justificación, la evidencia, pero muchas veces no vemos el alcance que puede llegar a tener para un paciente, ¿no? Y esto también nos ayuda a bajarlo a tierra, ¿no? Sí. En este sentido. Bueno, y realmente, dentro de los problemas de coste-efectividad, dentro de estas valoraciones, en el contexto de la nutrición hablamos de desnutrición, ¿no? Y en este sentido el infradiagnóstico de la desnutrición está muy relacionado con todo este tema, ¿verdad? Sí, eso lo tenemos claro desde hace muchos años, ¿no? Además, en España tenemos el honor de ser de los primeros países que ponen sobre la mesa ese dato, ¿no? Que la desnutrición nos cuesta muy cara. Y tenemos los datos del estudio Predices, ya que ya han pasado más de 10 años del estudio Predices, y que pusieron ahí en valor que cada paciente que ingresa con desnutrición, y sobre todo cada paciente que durante el ingreso hospitalario se desnutre, le cuesta más del doble al sistema. Claro. Nosotros en nuestro servicio hicimos nuestro Predices local, en el que lo que hicimos en un servicio de medicina interna es ver qué pasa con esos pacientes que ingresan con desnutrición o con esos pacientes que se desnutren durante un ingreso hospitalario y nadie hace nada. Claro. Y lo que vimos es que esos pacientes, sobre todo esos pacientes que se desnutren, porque claro, el paciente que ingresa con desnutrición podemos decir no es culpa nuestra, venía de casa mal, ¿vale? Es su situación basal. Pero ¿qué y es ya lo que está. pasa cuando no detectamos, no diagnosticamos y no tratamos la desnutrición? Pues con nuestros datos del Hospital de León, de un hospital normal, no de la Clínica Mayo, lo que nos dice eso es que ese paciente cuesta un 35% más durante el ingreso hospitalario, por ese hecho de haber dejado que la desnutrición avance sin haberla diagnosticado y sin haberla tratado. Claro, y dentro del contexto hospitalario realmente es donde nosotros podemos intervenir y podemos hacer algo, ¿no? Esto lo que nos dice es que algo no estamos haciendo o estamos dejando de hacer durante ese ingreso, ¿no? Es una reflexión compleja también para cómo trabajamos, ¿no? Sí, no, desde luego. Uno de los grandes problemas de la nutrición clínica es que parece que todavía tenemos que estar justificando cosas que creo que están absolutamente justificadas, pero nos falta todavía formación en otros profesionales no directamente relacionados con la nutrición para que sean capaces de darse cuenta de lo que impacta en sus pacientes la desnutrición. Creo que a lo mejor lo tenemos ya un poco más claro respecto al punto de vista clínico, ¿no? Que todos sabemos y tenemos muchos estudios que nos dan evidencias de que un paciente con desnutrición se va a complicar más y se va a morir más, pero también tenemos que saber que un paciente con desnutrición va a gastar más, y eso, porque claro, que le vaya mal nos preocupa a los médicos, que vaya, por supuesto le preocupa al propio paciente, pero que además vaya mal y nos salga caro, le preocupa también a nuestros gestores, y eso es lo que hay que insistir, claro. Que ese dinero que nos vamos a ahorrar haciendo bien las cosas va a ser bueno para todos. Claro, se va a poder invertir en otras cosas, redistribuir recursos también, ¿no? Sí, además en economía de la salud hay un concepto también muy interesante, es que tenemos que poner, si pudiéramos un cuadrante, las alternativas sanitarias, los tratamientos, pueden ser mejores o peores, o sea, que tengan buenos resultados en salud o no, y que sean más caros o más baratos. Podemos tener alternativas que sean muy baratas pero sean inútiles, no nos interesan, ¿no? Claro. Podemos tener alternativas que sean muy caras, aunque sean muy buenas, y ahí tenemos que pensarnos lo que hacemos. Claro, hay que elegir, hay que elegir, bueno, dosificarlo. Volvemos al coste de oportunidad, pero claro. Bueno, hay que pensar qué hacemos. Pues por ejemplo, eso es el ejemplo de la quimioterapia, ¿no? O sea, que son tratamientos muy caros, pero por un bien importante, por lo tanto nos vamos a gastar el dinero sin mirar. Claro. En el caso de la nutrición clínica estamos en otro cuadrante, en el cuadrante en el que utilizar tratamiento médico-nutricional ha demostrado que es capaz de mejorar el pronóstico del paciente, es decir, es bueno desde el punto de vista clínico y encima es más barato. Fíjate. Entonces, ¿dónde está el secreto para que no lo hagamos? Claro, los datos están ahí porque al final, como comentabas antes, ¿no? Lo medimos en cuántas veces reingresa nuestro paciente, en la mortalidad, en las complicaciones, y realmente tenemos muchos datos que demuestran esto, ¿verdad?
Tenemos muchos datos y además tenemos datos de mucho tiempo de evolución, ¿no? Pues yo creo que hace más de 15 años que se habla de este tema y, por ejemplo, hay datos de una base de datos americana que está fuera de toda duda que los americanos esto del dólar lo miran mucho. Claro, ellos, otra cosa no, pero el Sí, capital es claro. importante. Y ahí en un grupo de 44 millones de ingresos hospitalarios que recogen a lo largo de 11 años, Madre mía. lo que ven es que lo que comparan son los pacientes que reciben o no tratamiento médico-nutricional y los pacientes que reciben tratamiento médico-nutricional, eso no tiene ningún sesgo, o sea, solo miran qué ha pasado, no han hecho nada y para que a unos les vaya mejor y van a ahorrar más porque como sé que le pongo nutrición le voy a cuidar más, no, eso es un estudio, una observación Vemos lo americana, que ha lo que pasaba en el sistema sanitario americano, pero que al fin y al cabo pues puede ser lo nuestro también. Y ahí esos pacientes que recibieron tratamiento médico-nutricional se ahorraban $4.000 por cada episodio. Fíjate. Bueno para el gestor, estupendo, claro. Pero es que además se morían menos y reingresaban menos, tenían una estancia hospitalaria menor, bueno para el paciente. Claro, al final ahí se demuestra realmente que es efectivo y que esa inversión está bien hecha, ¿no? Sí, como sí. quien dice. Y a mí me surge muchas veces la duda, ¿no? Porque pensamos que cuando hablamos de nutrición clínica el foco siempre está en la intervención como tal, pero desde su experiencia a mí me gustaría saber un poco qué aspectos cree que solemos olvidar en la consulta, ¿no? Cuando debemos integrar, ¿no? estos conceptos también dentro de la consulta de nutrición. Ahí es una de las dificultades también de la nutrición clínica, pero bueno, que hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? Porque en el caso de los fármacos, pues el fármaco lo tomas o no te lo tomas, pero como has dicho, el tratamiento médico-nutricional empieza por ese cribado de la desnutrición, por esa detección precoz, sigue por una valoración nutricional y continúa por el tratamiento médico-nutricional más adecuado, que a veces es un ajuste de dieta, otras veces es una suplementación nutricional y otras veces es una nutrición parenteral. O sea que no podemos hablar de una intervención concreta, como el caso de la pastilla A versus la pastilla B, claro. Es todo mucho más complejo y lo que tenemos que evaluar es todo el conjunto, eso, empezando por el cribado. Y ahí también la evidencia científica viene en nuestro auxilio porque uno de mis estudios favoritos, que es el estudio EFFORT, lo que ve es todo el conjunto de intervención nutricional, lo que no valora este suplemento o esta nutrición parenteral, sino lo que dice es en pacientes ingresados en un hospital, además en 2.000 pacientes ingresados, que son muchos, ¿no? Sí. En un estudio randomizado muy bonito y muy bien hecho, en esos pacientes le autorizamos a cuidado nutricional intensivo, que quiere decir todo ese conjunto. Somos capaces de detectar la desnutrición porque tenemos instaurado un cribado universal. Cuando detectamos la desnutrición hacemos una buena valoración nutricional, ajustamos los requerimientos nutricionales de los pacientes y los intentamos cubrir de la manera más precozmente y primer paso ajustando la dieta, segundo paso suplementación nutricional, si el paciente en 24-48 horas no es capaz de cubrir sus requerimientos pasamos a nutrición enteral por sonda y si aún así no somos capaces ponemos una nutrición parenteral complementaria a todo lo anterior para asegurarnos que sí, que cubrimos los requerimientos totales. ¿Cuál es el resultado clínico de todo eso? Pues que los pacientes se mueren un 35% menos y se complican un 21% menos. Y además, muchísimo, hacer todo eso, todo ese conjunto, en el grupo aleatorizado a ese conjunto, se gastan en ese ingreso hospitalario 200 euros menos que en el que no se hizo nada. Fíjate, y si sumamos, es que son muchísimos pacientes. O sea, esto tiene una dimensión muy grande. Cuando estamos hablando de porcentajes lo vemos claro, pero cuando estamos hablando de euros, no solamente nosotros lo vemos claro, sino que el gestor también lo ve mucho más claro. Y dice, es que realmente me puedo ahorrar y por tanto realmente la intervención nutricional realizada dentro de un protocolo sí mejora reduce los costes, mejor dicho, ¿no? Sí. Esa inversión puede llegar a ser menor, ¿no? Entonces sí tenemos datos para poder afirmar eso, ¿no? Sí, indudablemente, tenemos muchos datos, muchos estudios, pero tenemos sobre todo esos datos del estudio EFFORT que nos dice que esos pacientes van a salir más baratos y van a salir más baratos porque se complican menos y porque ingresan menos en la UCI, por ejemplo. También en el estudio lo que hacen es valorar cuánto les cuesta ahorrarse una complicación y les cuesta 200 euros, lo que decíamos. A un paciente le dices que vamos a tener que invertir 200 euros en que no tengas una complicación. Supongo que todo el mundo dice, ¿y dónde hay que firmar? ¿No? Claro. Entonces,
Es como que lo vemos más claro, ¿no? Que la decisión queda muchísimo más clara al verla con los datos, ¿no? Que a veces Sí. eso es lo que nos cuesta un poquito con respecto al tratamiento médico-nutricional y a todo lo que es la intervención. Y eso, bueno, pues nos ayuda a comprenderlo mejor. Bueno, y un poco al hilo de todo lo que estamos hablando, realmente usted que ve pacientes y que está muy al día de lo que ocurre realmente en la clínica, ¿podría recordar algún caso, una experiencia concreta en la que realmente el tratamiento, la intervención y este protocolo haya podido impactar de una manera positiva en el pronóstico de un paciente concreto, ¿no? Un poco para que todos nuestros oyentes entiendan realmente luego esto, cómo se lo van a poder encontrar en su día a día? Bueno, pues eso es complicado porque, claro, el paciente que ves, si lo tratas bien, cuando le va bien, dices, pues es que lo he hecho bien. No sabes lo Claro. que hubiera pasado si no, ¿no? Entonces, es un poco complicado valorar. Y ese es uno de nuestros grandes lastres. Pero sí que tenemos que tener claro que tenemos las pruebas de que hacerlo así, Ujú. como hemos comentado antes, con los datos de la evidencia científica, es mejor. Y el problema es que los pacientes, cuando se complican de su enfermedad de base por su tratamiento de la enfermedad de base, es muy fácil. Si un paciente con una infección se muere de la infección, es que el antibiótico no había ido bien. Claro. Pero en el caso de la nutrición no es así, porque los pacientes se complican de algo que no es la nutrición. O sea, que los pacientes con desnutrición se complican porque tienen una deficiencia de suturas o porque empeora su infección y se complican de una cosa y desgraciadamente no tienen un cartel en la frente que digan yo me he muerto Por porque estaba desnutrición. desnutrido. Claro. Que si lo tuvieran, toda esta lucha contra la desnutrición relacionada con la enfermedad hubiera sido mucho más fácil, pero como no es así, pues por eso nos hace falta la formación en los profesionales, porque no vamos a tener tan claro ese diagnóstico, sin embargo está ahí y no va a salir en las complicaciones del paciente, pero si hubiéramos atendido a esa desnutrición, pues probablemente hubiera pasado cualquiera de esas complicaciones, que son los datos que nos dice la evidencia científica, que decimos los Claro. pacientes del estudio de Ford ahorran porque ingresan menos en la UCI, Claro. no porque se desnutren y pierdan peso, no, porque Es tienen por una por la complicación consecuencia y clínica es que tiene. difícil separar esas dos cosas, pero desde luego es indudable que el efecto de la nutrición está ahí. Claro, y dentro de este contexto, realmente, si los datos están tan claros, ¿qué nos falta para poder tratarlos bien, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que seguimos infratratando a estos pacientes, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo mejor? Pues indudablemente yo creo que lo que nos falta es concienciación, pero no a nosotros, a los que nos dedicamos a la nutrición clínica, ¿no? Sino al resto de nuestros compañeros en cualquier otra especialidad médica, pues porque no lo ven tan claro, pues Claro. probablemente eso, en el 30% de los planes de estudios médicos no se contempla la nutrición en el mundo, no en España, que eso Es es muy un serio dato y muy nadie, importante. sí, quien no sabe lo que busca no ve lo que encuentra, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Y de ahí, por ejemplo, la iniciativa de ESPEN sobre la Malnutrition Awareness Week, que lo que buscamos es eso, precisamente esa concienciación en otros especialistas, en otros profesionales sanitarios que sean capaces de reconocer la desnutrición. Y para eso no es algo en lo que nos miremos el ombligo a nosotros mismos todos los años, que ya estamos convencidos, sino que lo que hacemos Claro. es hacer una alianza con otras sociedades científicas para decirles pues a los oncólogos, a los cardiólogos, a los geriatras, a los internistas, a otras sociedades médicas, oye, date cuenta que tu paciente puede tener desnutrición y es tu responsabilidad diagnosticarla y es tu responsabilidad tratarla o buscar al compañero que lo va a poder tratar, porque el pronóstico de tu paciente va a depender de eso. Entonces Claro. nos falta esa concienciación universal de lo transversal que es la desnutrición. Yo creo que los médicos tenemos muy claro que tratar el dolor o tratar la fiebre es una obligación de cualquier médico, aunque no seas, en el caso del dolor, no seas anestesiólogo, o en el caso de la fiebre, no seas especialista en infecciosas. Lo mismo te debería ocurrir con la nutrición, ¿no? Que atender Claro. a la desnutrición debería ser obligación de cualquier profesional, aunque luego estemos los especialistas en nutrición para hacer esa atención más especializada, pero que es responsabilidad de todos los médicos, de todos los profesionales sanitarios, detectar la Conocerlo. desnutrición y saber que eso tiene remedio, que va a empeorar el pronóstico del paciente y que necesitamos abordarlo. Claro, es que esto es fundamental porque realmente aquí intervienen muchos factores, intervienen factores de la organización, intervienen factores pues, de la propia concienciación, del conocimiento, ¿no? De la educación, pero desde su punto de vista, a nivel organizativo, quizá más en el contexto español, ¿qué es lo que nos falta realmente para poder llegar a tener un poquito más, ¿no?
esta formación, tanto sanitaria como formación continuada, tanto en médicos jóvenes, ¿no? Como nos pueden estar escuchando, facultades de medicina, incluso a todos los niveles, ¿no? ¿Qué nos falta? Porque sigue siendo complicado, ¿verdad? Sí, es complicado todavía, sí. Yo siempre digo que esto de la nutrición clínica es un poco de sacerdocio y seguimos ahí intentando catequizar a otros profesionales y hacer cosas, y lo que nos falta, pues seguramente en el sistema sanitario español lo primero que nos falta importante es establecer una cultura en los hospitales de cribado nutricional universal y que sea algo obligatorio. Pues todos tenemos clarísimo que cuando un paciente ingresa en el hospital le van a poner el termómetro y le van a tomar la tensión, pero nadie le va a preguntar si ha perdido peso ni le va a pesar, y eso debería ser obligatorio en todos los pacientes, y establecer como un criterio de calidad fundamental en los hospitales el cribado universal, y concienciar a los médicos y a las enfermeras, que son la primera línea al lado del paciente, de que hay que atender a eso. Yo creo que es fundamental. Y yo creo que nuestro otro punto débil, yo creo que son las unidades de nutrición, porque aunque hemos avanzado mucho, yo creo que todavía hace falta fomentar las unidades de nutrición, fomentarlas en que existan en todos los hospitales, en que estén bien dotadas, que tengamos profesionales que deben de estar ahí. Por ejemplo, no hay dietistas nutricionistas en el sistema público de salud, y sería imprescindible. Los dietistas nutricionistas que tenemos en nuestras unidades de nutrición los tenemos becados o con nuestra investigación con fondos privados y no públicos, y que hubiera dietistas que nos colaboraran en esas unidades de nutrición. Creo que sería importantísimo también. O sea, que tendremos ahí todavía mucho trabajo que hacer. Tenemos retos también por la propia manera de tratar la desnutrición, ¿no? Tenemos esas diferentes escalas de tratamiento, y para cada escala pues hay una manera de intervenir. Yo creo que todavía sí que nos quedan muchos retos, y es un punto muy interesante, ¿no? Que sea un trabajo multidisciplinar, que se centre mucho, ¿no? En esas unidades de nutrición, y que también vengan a aprender otros profesionales, ¿no? Porque yo por lo menos desde cuando empecé, ahora ya veo muchas unidades de nutrición que acogen a especialistas en geriatría, a medicina interna, ¿no? Que ya poquito a poco se va viendo también, se va consolidando ese papel formativo de las unidades de nutrición. Sí, también, ¿no? Lo que decíamos, si todos los médicos tienen una responsabilidad en el diagnóstico de la desnutrición, pues en los programas formativos de prácticamente todas las especialidades habrá que contemplar esa formación en nutrición. Claro, es muy importante, y además creo que va a ser interesante también para ellos. Y viendo un poquito más todos los recursos que tenemos para poder saber, ¿no? Datos, y para poder estar un poquito más empapados de este tema, que a primera vista puede parecer un poquito más arduo, tenemos unas herramientas muy interesantes como son las ESPEN Sheets, que son, tú misma las lideras y las diseñas y las piensas, ¿no? Dentro del seno de la ESPEN, que además es nuestra referencia, ¿no? En nutrición clínica, y sabemos, ¿no? Que nos hablan de muchos datos. ¿Qué impacto realmente crees que está teniendo este tipo de herramientas, ¿no? Para nosotros los clínicos y para todos los estudiantes que están aprendiendo? Bueno, pues sabemos que tiene mucho impacto. Yo es algo de lo que sí me siento muy orgullosa de mi papel en ESPEN, pues porque lo que empezó un poco así, bueno, que no teníamos muy claro qué impacto iba a tener, pues en conversaciones con el entonces presidente de la ESPEN, Rocco Barazzoni, que fue un poco de ahí, ¿cómo lo podemos hacer? Porque lo mismo, necesitamos concienciación, necesitamos llegar a los demás, y no vamos a llegar a los demás con nuestra guía perfecta de 30 páginas. Claro, eso es más complicado. Sí. A ver quién quiere leérsela, ¿no? Estamos en la cultura de la imagen y necesitamos algo fácil, que entre por los ojos y que entre a otros profesionales. Por eso se nos ocurrió eso, pues una fact sheet en la que pusiéramos datos fáciles que entraran por los ojos de cualquiera de las cosas que tienen que ver con la desnutrición relacionada con la enfermedad. Y ya llevamos creo que 20, ya estamos preparando las siguientes. La penúltima ha sido coste-efectividad, efectivamente. Al hilo un poco también del tema, nos viene fenomenal. Sí. Y además también, bueno, España es muy líder dentro de la nutrición clínica, dentro del mundo y de Europa, y uno de los datos como anécdota es que cuando hicimos, la primera la hicimos en inglés, y yo dije, quiero hacerla en español, y me dijeron, no, inglés, suficiente, no. Y yo, que soy muy pesada, seguí insistiendo, quiero hacerlo en español.
que total, que a mí no me cuesta nada, si lo que me Claro, cuesta es hacerla en inglés, en español es fácil, que no, y ya hicimos la primera en inglés y la difusión en inglés cuando la lanzamos en inglés y español a la vez fue mucho mayor en español, porque hay un fíjate, campo enorme que es América Latina, que claro. es que tienen también mucha necesidad de formación y que reciben encantados todo lo que les demos, y ya ahí tuvo mucha más difusión. Y lo siguiente es que el mundo tuvo envidia y ahora mismo cada una de las factsheets se hace en muchos idiomas, porque todo el mundo quiere su versión de la factsheet en su idioma, Claro. con lo cual eso sí que traduce que hay interés, que evidentemente si no lo hubiera no la teníamos. No las De hecho, tendríamos, claro. cada vez es un reto más importante para Silvia Tarantino y para mí, que somos quienes las hacemos, porque claro, cuando de Ucrania nos dijeron queremos hacerla en ucraniano, y dijimos, ¿y cómo sé yo que lo que vamos a poner ahí Claro. es lo que...? Pero bueno, ahora ya tenemos en toda clase de idiomas prácticamente todas las factsheets. Qué bueno, me parece un proyecto muy bonito porque acerca más si cabe, ¿no? Un poco también el objetivo que tenemos con este tipo de conversaciones, la ciencia y los datos, ¿no? Que muchas veces parecen tan lejanos o tan arduos de las guías, los papeles, los super papers, ¿no? Y esto nos hace tenerlo más a mano. Sí. Consultarlo de manera más habitual, que todos podamos tener acceso, incluso aquellos profesionales que no tienen tampoco mucho que ver con la nutrición, pero que se interesan, o la primera vez que vas a una planta te dicen, bueno, ya que estás aquí, quédate, y tú puedes ofrecerle también esa información, ¿no? Sí, sobre Eso todo es porque tenemos que importante. ser conscientes del tipo de sociedad en el que vivimos. Entonces, mi jefe siempre decía que en su generación la gente se leía el paper completo, en la mía la gente se leía el abstract, y en la siguiente ya solo se ve en el graphical abstract. Bueno, pues Justo. habrá que dar graphical abstracts para que todo el mundo tenga acceso a la información y tenga esa cultura nutricional que necesitamos por el beneficio de nuestros pacientes. Claro, al final estamos hablando de temas que realmente tienen mucho impacto en el presente, pero que también van a tener determinadas políticas e impacto en el futuro, ¿no? Y mirando un poquito más allá, de cara al futuro, dentro del contexto de nuestro sistema sanitario es importante la sostenibilidad, y estamos hablando de costes, y estamos hablando de inversiones, y estamos hablando de recursos que debemos de repartir. ¿Qué papel cree que va a jugar la nutrición clínica en los próximos años en nuestro sistema sanitario? Pues yo creo que fundamental, porque tenemos que tener claro que somos una sociedad en envejecimiento y por tanto con una tasa de desnutrición relacionada con la enfermedad mucho más alta, y que si, como decíamos al principio, nos gastamos el dinero en no tratar la desnutrición y nos sale más caro tener los pacientes desnutridos, pues necesitamos hacer algo. Cada vez tenemos además una medicina más tecnificada, los pacientes afortunadamente viven más, pero necesitan más recursos, y si malgastamos el dinero porque el paciente va a tener la quimioterapia súper puntera de última generación, pero no va a ser capaz de afrontar ese ese tratamiento, tratamiento, ¿no? Porque tiene sarcopenia o tiene desnutrición, o va a tener la cirugía con el último robot de moda, pero va a tener una distensión de suturas porque estaba malnutrido, estamos ahora ya sí gastando el dinero, tirando el dinero. Sí, sí, y por tanto, en la sostenibilidad del sistema sanitario, sin duda, el afrontar la desnutrición relacionada con la enfermedad va a tener un papel muy importante. Y de hecho, esto yo creo que al final, ¿no? Cuando estamos hablando de la coste-efectividad, también estamos hablando de una herramienta, ¿no? De una herramienta para realmente poder justificar a los gestores, ¿no? A quienes deciden y toman esas decisiones drásticas como son los presupuestos, ¿no? De que realmente esto importa. ¿Cree que ahora podemos llegar a tratar de tú a esos gestores? Bueno, lo intentamos, ¿no? No sé, no nos sale del todo bien, pero lo intentamos. Bueno, estamos en el camino, eso es bueno, estamos ahí, ¿no? reclamando eso, la coste-efectividad de nuestras cosas. Ahora ya cualquier cosa nueva que entra en el Sistema Nacional de Salud, para decidir su financiación, se exige un estudio de coste-efectividad y un estudio de impacto presupuestario. Claro. Creo que nosotros en Virción, desde luego, tenemos los deberes hechos de las dos cosas. Bueno, poquito a poco creo que iremos conquistando el lugar en el sistema sanitario que merece la nutrición clínica, otra vez por el bien de nuestros pacientes. Claro, al final hablamos de muchas personas que se pueden beneficiar de determinadas intervenciones. Si tuviésemos aquí una bola de cristal y mirásemos hacia el futuro en 10 años, ¿cómo le gustaría que hubiese evolucionado o que evolucione hacia el día de mañana nuestra disciplina? Pues como decíamos antes, que hubiera políticas institucionales muy claras de cómo hay que hacer las cosas. Es decir, que nadie ingresara en un hospital sin que se hiciera un cribado nutricional al ingreso.
Muy importante, sí. Que los menús hospitalarios estuvieran bien hechos y bien supervisados por las unidades de nutrición clínica y que hubiera se reconociera la importancia de ver si el paciente es capaz de ajustar sus necesidades nutricionales a ese menú que está recibiendo. Y si no, que hiciera eso, el siguiente paso, que el tratamiento médico-nutricional se hiciera precozmente y que eso fuera algo que saliera fácil, que todo el mundo tuviera claro, interiorizado, que hay que hacerlo sin que exigiera tanto esfuerzo de ir llamando a la puerta de nuestros gestores, de nuestros compañeros, de oye, que no se te olvide, que se te va a complicar el paciente, y que eso saliera solo. Y yo estoy convencida de que será así, pero bueno, como hemos dicho todo el tiempo, sigue necesitando mucha formación y esta iniciativa vuestra yo creo que también es muy importante por eso, porque contribuye a la formación de otros profesionales en darse cuenta de esas repercusiones que tiene la desnutrición relacionada con la enfermedad y el no tratar adecuadamente. Muy importante, muchísimas gracias. Yo creo que, vamos, es fundamental el mensaje, ¿no? Que tenemos que seguir por este camino y que importa y que en 10 años probablemente estemos hablando en otros términos y quizá de manera más optimista. Ya por último, siempre buscamos, ¿no?, en nuestros invitados que den un mensaje a esos médicos jóvenes, a esos médicos que acaban de hacer el MIR, que están eligiendo esa especialidad. ¿Cómo ellos, desde su punto de vista, ¿no?, que se están empezando a interesar por la nutrición clínica, incluso enfermería o nutricionistas, qué consejo les daría realmente para defender ese tratamiento médico-nutricional y la nutrición clínica como disciplina? Pues que tenemos pocos tratamientos médicos que hayan demostrado repercusiones en la salud tan importantes como ha demostrado la nutrición clínica, que hemos visto que es capaz de disminuir un 35% de la mortalidad, y hay pocos tratamientos que tengan esa eficacia de conseguir ese descenso en la mortalidad. Y como mensaje secundario, que no se vea la nutrición clínica como un gasto, sino como una inversión en salud. Muy importante. Pues muchísimas gracias, doctora. Yo creo que hemos aprendido mucho, sobre todo desde la experiencia, desde el saber y desde el haber vivido diferentes fases, ¿no?, de este tema. Creo que la coste-efectividad, todo lo que implica, ¿no?, el tratamiento de la desnutrición relacionada con la enfermedad, esto simplemente es una prueba para que todos los demás puedan empezar a investigar y amplíen información. Y nada, muchísimas gracias por toda su experiencia. Para mí ha sido un placer. Y nada, a todos animarlos a que participen en las sociedades científicas, que participen en ESPEN, que participen en SEMPE, porque ahí es donde se defiende mucho también todo esto a nivel institucional, que es tan importante o más que lo que hacemos, ¿no?, también en nuestro día a día. Luego todo es importante y, como te decía antes, pues también agradecer vuestras iniciativas, porque esto también es un pasito que contribuye a la formación y por tanto será bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. A todos ustedes, gracias por escucharnos un capítulo más. Sabéis que si os ha interesado, si os ha gustado este capítulo, podéis compartirlo con vuestros compañeros, con vuestros colegas, con vuestros alumnos, y nos seguimos escuchando en los siguientes capítulos de Conversaciones que Nutren.